vamos a hablar específicamente de qué implica para nosotros los que decimos ser discípulos de Jesucristo, qué implica para nosotros participar en la recaudación de fondos de una manera bíblica, ética, que cumple con lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Por lo tanto, si lo que estaban esperando era 7 pasos para aumentar los ingresos de su organización el 30% en 2019, esto no es el taller para ti. Sí. Hay muchas otras fuentes y muchos otros lugares donde puedes ir a obtener esa información. Hay demasiadas organizaciones quienes se dedican a ayudar a otras organizaciones a poder recaudar fondos. Bien, usualmente implica algún costo, pues, pero se puede encontrar esa información. Mi preocupación no es necesariamente la metodología que nosotros vamos a usar para poder recaudar más fondos, sino que la ética de las metodologías que nosotros solemos usar. Ahora, si estás en un ministerio, pueden ir al primer slide que habla de nuestra visión. Para muchos de nosotros con nuestras organizaciones tenemos una visión grande de lo que nosotros quisiéramos que Dios lograra por medio de la organización que Dios nos ha dado. Pero pueden ir al segundo slide. En muchas situaciones, ese circulito rojo representa nuestros recursos. Y para muchas organizaciones nuestras, lo que nosotros tenemos es una visión que es muy, muy, muy grande y los recursos suelen no alcanzar el tamaño de la visión que nosotros tenemos. Entonces, usualmente cuando nos encontramos en esta situación, tenemos una de dos opciones. Pueden ir al próximo slide. O tenemos que empequeñecer nuestra visión para que nuestra visión sea del mismo tamaño que nuestros recursos, o al próximo slide, tenemos que engrandecer la cantidad de recursos que nosotros tenemos para que la cantidad de recursos pueda realmente ser parte de nuestra, pueda hacer match con el tamaño de nuestra visión. Y en muchos casos nosotros solemos intentar a escoger esta segunda opción. Hay muy pocos de nosotros quienes están dispuestos a hacer que nuestra visión sea más pequeña para poder utilizar los recursos que Dios nos está dando. Simplemente estamos buscando cómo generar más recursos porque de ninguna manera queremos nosotros dudar que nuestra visión realmente debería lograrse o no. Y vamos a llegar a hablar de eso un poquito. Pero cuando nosotros pensamos en estos dos círculos, antes de que nosotros vemos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la recaudación de fondos, cuando nosotros vemos estos dos círculos, visión y recursos, hay una serie de preguntas que nosotros deberíamos de hacer, nosotros deberíamos de evaluar tanto nuestra visión como nuestros recursos. Y esta serie de preguntas no es exhaustiva, pero yo creo que hay algunas cosas que nosotros podríamos empezar. El próximo slide. Nosotros primero deberíamos evaluar nuestra visión. Yo creo que es importante evaluar si la visión es simplemente nuestra o si sí esto es algo que Dios nos está llamando a hacer. Es posible que nosotros estamos intentando llevar algo a cabo y Dios está haciendo muy claro, no se debe hacer, ¿verdad? Por otra parte, deberíamos evaluar si aún nuestra visión es clara, es entendible lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Hay organizaciones quienes quieren recaudar fondos y les puedo decir otra vez, como alguien quien ha tenido muchos fondos solicitados, como norteamericano en particular, y yo creo que cualquier donante, su pregunta no necesariamente va a ser qué es lo que hacen, la pregunta principal va a ser cómo es que lo llevan a cabo. Y en muchos casos nosotros tenemos una visión que es clara en cuanto a qué es lo que nosotros queremos lograr, pero no hemos logrado plasmar claramente cómo nosotros llevamos a cabo lo que nosotros estamos haciendo. Y si no hay un cómo que es muy claro, nosotros podemos decir que nosotros aquí vamos a erradicar toda la pobreza en todo el mundo. Pero si no hay un cómo muy claro en cuanto a la forma que nosotros vamos a llevar a cabo esa visión, va a ser muy difícil que gente esté dispuesta a ser generosa con lo que nosotros estamos haciendo. Por último, se ha plasmado la visión de tal manera que gente quiere ser parte. Yo creo que sí hay un elemento en la cual nosotros queremos plasmar nuestra visión de una forma que inspira.
Entonces, primero nosotros tenemos que evaluar nuestra visión y luego por segundo, el próximo slide, deberíamos evaluar nuestros recursos. El próximo, ahí estamos. ¿Sabes de dónde vienen los recursos? Y cuando me refiero a de dónde vienen, no necesariamente de que si viene de dólares o en quetzales, sino que conoces el tipo de donante quien ha típicamente donado a tu organización. Yo creo firmemente que sí, nosotros tenemos muchos diferentes tipos de donantes y cada donante va a tener ciertos temas o va a tener ciertos asuntos que le interesa para poder donar, y en muchos casos nosotros no hemos hecho la tarea de conocer a nuestros donantes y entender lo que Dios ha puesto en su corazón en cuanto a cómo deberían ellos utilizar sus recursos. Pero aún más importante, ¿estás siendo tú un buen mayordomo de los recursos que se te han dado? Nosotros podríamos decir esto de una forma espiritual. Obviamente en la parábola de la mayordomía, al que se le había dado poco, Jesús lo hace claro que si lo administra bien, se le dará más. Pero muy prácticamente, en muchos casos, con los donantes con los que interactuamos, si nosotros no estamos administrando bien los recursos que ellos nos han dado, va a ser difícil que ellos estén dispuestos a dar otra vez. Muy específicamente, se debe demostrar cómo ayuda cada centavo para poder cumplir la visión. En muchos casos, y esto yo creo que es una de las cosas complejas en nuestros ministerios, pero en muchos casos nuestra visión sigue el dinero, en vez de que el dinero siga la visión. Entonces, en muchos casos lo que suele suceder es que nosotros decimos, bueno, tenemos $100, a ver qué vamos a hacer con $100 este año. Y luego determinamos algunos eventos que nosotros podríamos hacer por $100, en vez de que nosotros podamos plasmar claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer este año y luego poder justificar con aquellos donantes quienes han expresado interés en apoyar nuestra organización, cómo es que cada centavo que ellos están dando ayuda en poder cumplir la visión que Dios nos ha dado. Donde hay gastos perceptibles al donante que no ayudan a avanzar la visión, habrá poco interés en ser generoso con la organización. Si donantes empiezan a oler avaricia de parte de los directores de una organización, si ellos empiezan a oler desperdicio, rápidamente se pierden estos donantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de levantar fondos, antes de que nosotros entramos a todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca del levantamiento de fondos, este ejercicio es importante para cada organización. Con eso establecido, quiero darles 3 puntos que nosotros vamos a desglosar un poquito más a lo largo de los próximos momentos. El próximo slide. Estos son 3 puntos de Greg Busby. Greg Busby es el director de lo que se llama la SFA, que es una entidad en los Estados Unidos que evalúa organizaciones en cuanto al uso de sus recursos. Él da estos 3 puntos y los vamos a desglosar y desmenuzar un poquito más en nuestro tiempo juntos. Dar generosamente no se trata de los esfuerzos de un individuo o de una organización, sino que de la obra de Dios en gente. La generosidad fluye de corazones transformados a la medida que son conformados a la imagen de Cristo, quien es generoso. Y por último, levantar recursos no se trata únicamente de asegurar transacciones o regalos, sino que se trata de la transformación espiritual de todos. Vamos a desmenuzar esto. Yo creo que estos 3 puntos son un pequeño resumen de lo que nosotros vamos a hablar en los próximos momentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de levantamiento de fondos de manera bíblica, les tengo 6 puntos. Número 1. Levantar fondos bíblicamente es confiar en Dios. Para los que hemos trabajado en el mundo de recaudación de fondos, las metodologías y las estrategias son innumerables. Hay muchos diferentes libros que han sido escritos acerca de la mejor manera para poder recaudar fondos, pero
para el seguidor de Jesús como base, cuando nosotros consideramos nuestra cosmovisión como cristianos, nosotros creemos que Dios es el que dirige absolutamente todos los fondos de toda la tierra. Metodologías y estrategias funcionan cuando Dios decide que funcionan. No funcionan simplemente porque es una mejor estrategia o una mejor metodología. Aún hay muchas veces cuando para una organización una metodología pueda funcionar, pero para otra organización simplemente no funciona. Y cuando nosotros empezamos a ver esta enorme distinción, esto debería regresar a los que conocemos lo que dice la palabra de Dios, debería regresarnos a entender exactamente este punto. Levantar fondos es confiar no en mi metodología, no en el grupo que se dedica a la recaudación de fondos, sino que es confiar en Dios, quien es el proveedor de absolutamente todo. Un par de pasajes que nosotros podríamos leer juntos. Deuteronomio 10:14 dice: al Señor tu Dios pertenecen ¿qué? Los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuánto de lo que hay en ella. Todo lo que hay en ella. No hay nada en la tierra que no le pertenezca a Dios. Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. Cuando nosotros como cristianos nos acercamos a este tema de levantamiento de fondos, tenemos que entrar de primeros a primera, entendiendo que Dios es el dueño de absolutamente todo. No hay una sola persona. Cuando Cristo resucita en Mateo 28, Él se levanta y Él dice: toda la autoridad me es dada tanto en los cielos como en la tierra. Sería excelente, sí, porfa. Cuando nosotros entendemos que Dios es el dueño de todo, esto debería ajustar drásticamente la manera en la que nosotros buscamos recaudar fondos. Para muchos de nosotros, y no quiero sonar muy, como diríamos así en lenguaje de la calle, no quiero sonar muy espiritualoide, pero en nuestra recaudación de fondos, cuán poco tiempo pasamos en oración. Cuán poco tiempo pasamos nosotros pidiéndole al Señor que Él haga sensible a los corazones que Él quiere traer. Y puede ser que Él traiga personas que nosotros nunca consideramos. Puede ser que Él vaya a proveer de maneras que nosotros nunca contemplamos ni nunca planificamos. Pero Dios es el dueño de todo. En un pasaje muy famoso, Mateo 6, lo van a ver ahorita en la pantalla, dice: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Para muchos de nosotros, si somos honestos, nuestra actitud delante de la recaudación de fondos se parece mucho más a la de los gentiles, quienes buscan ansiosamente todas estas cosas. En vez de que nosotros, cuando nosotros llegamos a hacer una solicitud a algún donante, nosotros ya creemos que Dios es el dueño de cualquier billete que Él pueda tener en su billetera. Nosotros entramos sabiendo que nuestro buen Padre controla todos los recursos de todo el mundo y que nosotros podemos entrar tranquilos sabiendo que Dios es nuestro proveedor. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, al próximo slide, cuando nosotros entendemos que Dios es el dueño de todo, esto significa, y esto a veces es un poquito difícil aceptarlo, pero tu organización siempre tiene los recursos que Dios quiere que tengan. Independiente de la metodología
que uses. Hay muchas historias de otros misioneros quienes hicieron muy parecido, pero para cualquier persona quien trabaja en el mundo de recaudación de fondos, les convendría leer una biografía de George Mueller. George Mueller era un director de una casa hogar, y yo imagino que muchos de ustedes lo han escuchado de él, y a lo largo de su vida, él ni una sola vez solicitó fondos. Él oró. Entonces se cuenta la historia, lo estaba leyendo hace un par de días, de que él una mañana se levantó y una de las mujeres principales que trabajaban ahí con él llegó a decirle: hermano George, yo quiero que usted sepa que todos los niños están bañados y están listos para ir al colegio, pero no hay nada de comida para darles de desayuno. 300 y pico de niños. Entonces la historia que cuentan dice que él dijo: bueno, está bien, lleva a los niños al comedor, siéntalos ahí y yo voy a llegar. Entonces todos los niños estaban ahí sentados y George llegó sin nada en manos y se sentó en la mesa junto a todos los niños y él le dio gracias a Dios por la comida, aunque no había comida. Dice que momentos después, tuc, 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 alguien tocó la puerta. Llegó el panadero. Y el panadero llega a decir: hermano George, yo no sé por qué, pero anoche Dios puso en mi corazón que yo debía hacer pan para ustedes y yo hice 30 lotes de pan. Y cada lote de pan tenía 10 panes. Entonces tenían 300 panes, cabal para los niños. Y de ahí se fue el panadero, llega a tocar la puerta otra vez. El que manejaba toda la leche llegó y dice que también Dios puso en su corazón venir y darles la leche, que se iba a arruinar si no se lo daba en ese momento, y era cabal lo que ellos necesitaban para darle leche a los 300 niños. Dios conoce muy bien las necesidades que tiene nuestra organización. Y yo creo que en muchos casos nosotros tenemos una idea de un Dios que es un viejo gruñón ahí en los cielos esperando para ver si estas personas van a pedir correctamente o no. Cuando Dios es tan bueno, Él sabe nuestras necesidades y muchas veces nosotros andamos corriendo por todos lados, afanándonos por de dónde vamos a encontrar estos fondos, cuando Dios es el dueño de todo. Ahora, esto significa que Dios nos da lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, ¿verdad? Seguro que George Mueller le hubiera encantado tener 300 panes ahí listos en la cocina antes de que se despertaran los niños, pero Dios no siempre funciona como nosotros quisiéramos. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, cuando nosotros vemos el plan macro de Dios, porque en muchos casos, seamos sinceros, nosotros podemos perdernos tanto en nuestro mini mundo y en el micro de nuestra organización y realmente creer que todo el plan de Dios gira en torno a nuestra organización, y si no logramos esto, el mundo por total va a desvanecer y fallar. Pero cuando nosotros retrocedemos y vemos el plan macro de Dios, me encanta, Pablo dice en Romanos 8:28, todas las cosas obran para el bien, para aquellos que Él ama. ¿Y cuál es el bien que Él obra en nosotros? Lo dice en 29, que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y hay veces cuando nosotros estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y Dios no da, porque eso es para nuestro bien. Puede ser que Dios, porque Él es bueno y porque Él nos ama y porque Él quiere que nosotros nos conformemos más a la imagen de Cristo, que Él no dé lo que nosotros estamos pidiendo. Levantar fondos inicia confiando en Dios. Número 2, levantar fondos bíblicamente inicia con el Evangelio. Cuando nosotros consideramos por qué es que nos faltan recursos, en muchos casos la razón por la que a nuestras organizaciones le faltan recursos es porque no hemos encontrado a las personas generosas que nos pudieran dar lo que nuestra organización necesita. Y en el fondo de toda persona que está recaudando fondos existe una pregunta: ¿por qué es que esta gente no es más generosa? Esta gente tiene todos los recursos. Yo no sé si ustedes han tenido esta conversación interna. Yo la he tenido muchas veces. Yo me he enojado con muchos de mis propios paisanos diciendo: brother, si simplemente cambias tu café a ser grande a mediano, podrías hacer un cambio enorme en otro país. Tienen todos los recursos. ¿Por qué no somos más generosos? ¿Verdad?
Y yo creo que Lucas nos da la respuesta en el próximo slide, Lucas 12, 15 al 21, eso es muy pequeño, no sé si lo van a poder leer, pero Lucas 12, 15 al 21 dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Personas no son generosas porque sus corazones siguen ensimismados. Personas, todos nosotros, esto es cierto para todos nosotros, la razón por la que yo no soy generoso en los momentos en que yo debería ser generoso es porque yo sigo ensimismado. Ahora, no quiero que me oigan mal. Esto no significa que todo cristiano es obligado a dar a tu ministerio. El hecho de que no sean generosos contigo no necesariamente significa que son ensimismados, pero el hecho de que no son generosos es porque siguen siendo ensimismados. Hablemos, muy sinceramente, aún aquí en Guate, los problemas de escasez y pobreza no son por falta de recursos. Cada vez que viene un grupo de estadounidenses aquí a Guatemala, yo los llevo a Cayalá y les digo, los problemas en Guatemala no se dan por falta de recursos. Usualmente los problemas son problemas de nuestro corazón. Son problemas de nuestra propia avaricia. Lo que necesitamos no son mejores metodologías de recaudación de fondos. Necesitamos a más personas con corazones cambiados. Necesitamos a más personas quienes han sido bendecidos por la generosidad de Jesucristo y por haber sido beneficiarios de la generosidad de Cristo. Cristo cambia su corazón de tal manera y de tal forma que ellos quieren reflejar lo que el mismo evangelio ha hecho en ellos. Y nosotros sabemos que la única manera en la que ese cambio sucede es por medio del mismo evangelio. Aisha lo ha hablado, Carlos lo ha hablado, que lo que necesitamos es esa cirugía de nuestro corazón. Pero, antes de que nosotros terminamos tirándole el camión al donante, el próximo slide, es fácil señalar la avaricia de otros, ¿verdad? Y si nosotros trabajamos en organizaciones donde nos dedicamos a recaudación de fondos, como que a veces nos justificamos en no tener que ser tan generosos porque mira todo el bien que yo estoy haciendo. Y nos escondemos. Y luego de nuestra pequeña mini plataforma de autojusticia que hemos construido, miramos a todos estos donantes quienes no quieren ser generosos y los juzgamos por su avaricia. Pero ¿qué tal tú y yo? ¿Cómo se manifiesta aún nuestra avaricia en el levantamiento de fondos? Una de las cosas que yo tengo un buen amigo que es el CEO de una empresa muy grande en los Estados Unidos. Y él decía que el mes que es terrible para él, siempre es diciembre. Porque en diciembre, él está diciendo a todos los empleados el bono que ellos han recibido. ¿Y saben cuál es la queja más común? Que el bono no fue suficiente. Aún en medio de extrema prosperidad, seguimos luchando por tener más. Y para nosotros, los que levantamos fondos, es muy fácil creer, los que trabajamos en el mundo ministerial, es muy fácil empezar a creer, si nuestra organización tan solo llegara a esta meta,
estaríamos bien. Pero ¿sabes lo que nuestro corazón humano va a hacer cuando llegamos a esa meta? Vamos a querer la próxima. Vamos a querer más. Porque en muchos casos es a veces avaricia que mueve nuestros anhelos para levantar fondos. Y esto significa que nosotros también desesperadamente necesitamos que el mismo evangelio nos transforme. ¿Qué tal tú? ¿Eres tú generoso como quieres que otros lo sean con tu organización? Otra vez, es muy fácil escondernos detrás de la silla del director, pero somos nosotros generosos de esa forma. La generosidad, el próximo slide, la generosidad de recaudación de fondos inicia entendiendo este versículo que tanto lo sacamos de su contexto. Filipenses 4:13 nosotros conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero eso no significa que vas a ganar el partido de fútbol. Pablo está hablando, dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin ha reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Que lo que nos llena no es más fondos para nuestra organización, lo que nos llena es Cristo. Lo que sacia es el evangelio. Número 3, próximo slide. Levantar fondos bíblicamente trata a todos con dignidad. Todo ser humano, el próximo slide, todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios e intrínsecamente merece dignidad. Esto no es algo que nosotros le damos porque tienen o porque no tienen. Esto no es algo que nosotros le damos cuando ya son parte de nuestro programa o no quieren ser parte de nuestro programa. Todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios y intrínsecamente merece dignidad. Noten lo que dice Santiago en Santiago 2 del 1 al 4. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Como norteamericano, uno de las prácticas más comunes que se observa en muchas organizaciones, y les digo esto muy humildemente, es darle preferencia al donante, es darle preferencia al que tiene los recursos que nos pueda ayudar a sobrevivir. Tratar a todos con dignidad implica tratar al donante con dignidad, no solo como ganancia. Y a veces nuestra manera de tratar al donante tiene muy poco que ver con el donante y tiene mucho que ver con lo que el donante puede donar. Y por lo tanto, no estamos tratando al donante con dignidad. Simplemente estamos rascándole al donante donde pica para que pueda darnos lo que estamos buscando. Estamos usando al donante. Tratar al donante con dignidad implica no darle preferencia, no usarlo solo para sus donaciones. Es no permitir que con su dinero el donante pueda controlar la visión de la organización. Hemos observado
cuando hay un programa que está sucediendo en una organización y de repente hay un viaje de algunos de los donantes especiales, toda la programación de la organización tiene que cambiar. Y se tiene que hacer un espacio especial para estos donantes y luego se tiene que mover las clases a otro lugar y terminas con 3, 4, 5 salones de niños metidos a un solo salón para que los donantes puedan tener un lugar donde almorzar. Y ajustamos por total la ejecución de la organización para tratar al donante con preferencia. ¿Por qué? Porque así lo quiere. Pero yo no creo que realmente esto lo está tratando con dignidad. Esto le está dando preferencia a este donante. Y no solo eso, ustedes, y digo ustedes como norteamericano, ustedes, los latinoamericanos, son un regalo al norteamericano. Porque el norteamericano muchas veces viene con preguntas que no necesitan ser contestadas en América Latina. A veces el donante norteamericano viene con exigencias que no deberían ser exigencias en América Latina. Pero lo que suele suceder es, decimos, bueno, lo que quiere el norteamericano es un reporte con estadísticas. Entonces, le voy a preparar un reporte con estadísticas. En vez, y esto es otra vez tratarlo con dignidad, en vez de educar al donante, instruir al donante en cuanto a las verdaderas necesidades y lo que el éxito realmente representa, cómo verdaderamente se mide el éxito. Entonces, he sido parte de suficientes viajes misioneros que salís y en el avión, todos, en particular los hombres gringos, están dando cuáles deberían ser las soluciones económicas a esa comunidad y cómo es que se podría arreglarlo dentro de 5 años. Cuando ellos nunca en su vida han sido extorsionados por una pandilla. No entienden, en muchos casos, las causas de la pobreza y por lo tanto no entienden las soluciones. Y a veces, y otra vez les digo esto con mucho amor, a veces en la humildad delante del donante no se le educa correctamente y por lo tanto con su dinero termina moviendo la dirección de la organización. Y yo quiero que ustedes sepan, son un regalo para el norteamericano. Pero eso significa que van a haber veces en que yo sé que nosotros los norteamericanos intimidamos. Yo sé que somos muy directos. Van a haber veces cuando tal vez te vas a tener que parar frente a alguien que te intimida y decirle, no, brother, no va por ahí el asunto. Tenemos que tratar al donante con dignidad. Pero no solo eso, tenemos que tratar al beneficiario con dignidad. El próximo slide, no como nuestro producto. Tenemos que tratar al beneficiario con dignidad, no como nuestro producto. Otra vez les voy a hablar muy sinceramente y esto pueda sonar algo pesado, pero a veces se siente como, para un norteamericano que lo ha observado mucho, se siente como que comunidades de pobreza son un zoológico para el norteamericano, donde puede ir y ver y tomar fotos y estar junto. ¿Para qué? Para que al final le escriba el cheque. Y terminamos entonces tomando a personas quienes son hechas a imagen y semejanza de Dios y los usamos para que nuestra organización tenga los ingresos que necesita. El beneficiario no es el producto que nosotros estamos vendiendo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestro trato con el beneficiario. Esto significa no obligarlos a participar en nuestra recaudación de fondos si ellos no quieren. A veces es como que, mira, contá tu historia y tenés que contar tu historia porque llevas 10 años aquí en nuestro programa y nunca has contado tu historia y tu historia es muy buena. Esto significa no usarlo para que el donante tenga una mejor experiencia. Esto es permitir que ellos cuenten su historia sin tu intervención. A veces nosotros intervenimos y nosotros decimos, no, pero mejor no cuentes esa parte, solo cuenta esta parte, ¿verdad?
Yo sé que hay otros que también te ayudaron, pero lo que el donante quiere escuchar es cómo nuestra organización te ayudó. Así que no contes de esa otra iglesia que también te apoyó, solo de lo nuestro. No hay por qué intervenir. Dios es el dueño de todo. Ellos pueden contar su historia sin tu intervención. Esto también, cosas muy, muy sencillas en cuanto a la ética. ¿Qué tal si nosotros pedimos permiso para tomar y usar sus fotos? En vez de simplemente tomarle las fotos y publicarlas donde nosotros queremos. Tener ética en el uso de las redes, las historias que nosotros utilizamos. Estas cosas dignifican al beneficiario en vez de simplemente usar o aprovecharnos de la situación del beneficiario por el bien de las historias que nosotros queremos contar. Contar la historia entera, no solo los elementos emotivos. Número 4, levantar fondos bíblicamente se trata de relaciones y no transacciones. Me encanta Pablo en el libro de Filipenses, en el próximo slide, Filipenses, yo creo que pasaron el 4. El slide, ahí estamos. Filipenses 1:3-8 dice: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Por qué le está hablando Pablo así a la iglesia de Filipos? ¿Qué representaba? La iglesia de Filipos era una de las únicas que le había apoyado a Pablo económicamente. Pero para Pablo se nota en su lenguaje. Ustedes piensen en los donantes de su organización. ¿Cuántos de los donantes de su organización podrían decir eso acerca de ellos? Esto se trata de relaciones, no de transacciones. Esto se trata de estar orando por nuestros donantes, que el Señor siga obrando en ellos. Y si lo que ellos necesitan para crecer en santidad es dar más gloria a Dios, si lo que ellos necesitan para crecer en santidad es dar menos gloria a Dios, pero lo que nosotros queremos ver es que el Señor perfeccione en ellos su obra. Y aún Pablo dice: Dios es mi testigo, cuánto añoro estar con ustedes. Esto se trata de estas relaciones, no simplemente de transacciones. Esto es muy, muy sencillo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestra tarea es amar y servir tanto al donante como al beneficiario. Los amamos no por lo que puedan representar, sino que los amamos porque son hechos a imagen y semejanza de Dios, porque son nuestro prójimo. Tiene que haber una relación genuina tanto con el donante como con el beneficiario. Nos interesan no simplemente por lo que nos ofrecen, nos interesan porque son personas. Y es muy fácil, a veces en nuestras organizaciones cuando empiezan a crecer, de repente hay nuevas personas quienes están involucradas en la recaudación de fondos y nosotros decimos: mira, anda y jala a fulanito. Mira, fulanito, tenés que venir a contar tu historia, porque tenemos a este grupo de personas quienes tienen que escucharla. Y no hay una conciencia de que fulanito también es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y podríamos preguntarle: mira vos, ¿cómo va tu día? ¿Cómo estás? El tener un amor genuino tanto para el donante como el beneficiario. Se trata de relaciones, no transacciones. Número 5, se trata de dones y de discipulado. En Romanos 12:8 Pablo dice lo siguiente: el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad. El que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Cuando nosotros hablamos de la generosidad, yo creo firmemente que uno de los dones que Dios da es generosidad. Ahora, esto no significa que todos los que no tenemos el don de generosidad no tenemos que dar. No es así como funciona. Pero hay algunas personas quienes Dios los ha dotado. Entonces yo les puedo decir, a mí cuando nosotros empezamos a recaudar fondos para venir a ser misioneros, a mí me daba mucha pena pedir. Entonces era como que, sí, así que ya sabes, tenemos que comer algo en algún momento, no sé cómo lo vamos a hacer. Y tenemos una muy buena amiga que se me acercó y me dijo: mira, ¿y por qué te cuesta pedir?
O sea, ella dice, sí sabes que hay personas quienes Dios los ha dotado y ellos quieren dar, pero ellos no saben que necesitas que ellos te den. Y si tú estás dispuesto a pedir, ellos entonces pueden ejercer el don que Dios los ha dado. Ellos pueden ministrar, ellos pueden honrar y glorificar a Dios utilizando el don que Dios los ha dado. Para muchos de nosotros yo creo que esto es difícil. Algunas personas han sido dotadas por Dios para poder ejercer mayor fe y ser generosos. Esto no necesariamente significa que son las personas que tienen muchos recursos, a veces son las personas que no tienen tantos recursos, pero Dios les ha dado ese don para poder ser generosos y nosotros a veces aún les podemos estar sirviendo. Entonces yo también tengo otro buen amigo que él me dice, Justin, yo no te voy a estar hostigando para ver si ustedes necesitan algo, pero si necesitan algo, ¿podrías por favor escribirme? Y siempre otra vez como que, pero qué, o sea, solo decirte cuánto necesitamos también, o sea, todo eso es bien incómodo, ¿verdad? Pero lo que él me sigue diciendo es lo mismo, mira, pero yo creo que Dios nos ha dotado para hacer esto y queremos hacerlo. Usar nuestros dones y ayudar a otros a usar sus dones es una manera de poder discipularlos, de crecer en semejanza a Cristo, de Cristo semejanza, que esta palabra también apenas lo aprendí yo en esta conferencia. Esto significa que cuando nosotros solicitamos fondos, damos oportunidad a personas a crecer en santidad. Algunos simplemente crecen porque están ejerciendo su don de generosidad. Otros crecen porque se están despojando de su dinero. Nosotros vemos claramente lo que Jesús dice acerca del dinero: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, aun cuando nosotros estamos solicitando fondos, nosotros estamos dando una oportunidad para un crecimiento en ellos. Pero lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos es que ellos crezcan en generosidad, aun si esa generosidad no nos beneficia. Lo que nosotros queremos ver es personas generosas, no necesariamente que esas personas generosas estén con nosotros. Eso otra vez es una muestra de nuestra avaricia. Yo quiero que tú seas generoso, siempre y cuando esa generosidad viene a nuestra cuenta. No, lo que nosotros anhelamos ver es que ellos crezcan a imagen y semejanza de Cristo. Número 6, levantar fondos bíblicamente es una labor honesta. Primera Tesalonicenses 2, del 3 al 6, Pablo dice: nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agrandando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Muy sencillamente, como cristianos, pueden ir al próximo slide, como cristianos deberíamos tener un compromiso irrompible con la verdad. Esto significa que nosotros contamos historias reales sin buscar adornar esas historias, sin buscar embellecer esas historias, ni tampoco buscar manipular con esas historias. Otra vez, ¿en quién confiamos? ¿Estamos confiando en la capacidad que tiene esta persona para poder sacar lágrimas? ¿O estamos realmente confiando en Dios, quien provee? Esto también significa que nosotros presentamos necesidades reales. Nosotros no recaudamos fondos diciendo: sí, yo creo que nosotros vamos a construir un edificio ahí. Y ya cuando entra el dinero, nosotros destinamos ese dinero a algunas otras necesidades que también habíamos contemplado. Hacer la recaudación de fondos de una manera honesta significa que nosotros dirigimos los fondos únicamente a donde el donante destinó que esos fondos iban a ir. Si el donante dice: yo quiero que este dinero vaya para este programa, nuestra ética, nuestro compromiso con la verdad dice: bueno, ese dinero va a ir para ese programa. A menos de que nosotros queremos educar al donante y decirle: mira, brother, te agradezco mucho la donación, pero nosotros realmente tenemos una mayor necesidad aquí. ¿Estarías dispuesto a dar dinero para eso? ¿Para eso? Sí. Y ahí nosotros tenemos la oportunidad de tener ese mismo diálogo. Pero nosotros dirigimos los fondos hacia donde se destinaron. Y también reportamos pronto y honestamente. Reportamos para que se pueda ver claramente que se utilizó el dinero y para qué se utilizó ese dinero. Esas son las 6 cosas. Entonces yo solo te quiero recordar de una última cosa antes de que nosotros terminamos.
Al próximo slide. La economía de Dios es muy diferente a la nuestra. Y es muy fácil en este tema de recaudación de fondos pensar que la organización que más fondos recauda es la que tiene mayor bendición de Dios. Y la cruda realidad es que a lo largo de la historia Dios ha obrado por medio de unos donadies que no tenían nada para llevarlo a cabo, y Él ha hecho mucho más por medio de ellos de lo que Él aún ha hecho por medio de las obras muy grandes. Podríamos hoy pensar en la iglesia perseguida, donde la iglesia está creciendo más rápidamente. No es en Guatemala, no es en los lugares como los Estados Unidos donde hay muchos recursos, sino que es en China, es en Corea del Norte, es en Irak e Irán. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos a Pablo explicar en 1 Corintios 1, Dios usa lo necio y lo vil y lo débil. ¿Por qué? Porque cuando Él usa lo vil y lo necio, lo débil, ¿quién se lleva la gloria? Él. Podemos ver los ejemplos claros de la Biblia, pero próximo slide, puede ser que Dios quiera usar organizaciones con pocos fondos para hacer grandes cosas, para que Él se lleve la gloria y no nosotros. Puede ser que Dios no está interesado en darte los fondos, porque si Él te da los fondos, tú te vas a aplaudir a ti mismo. Puede ser que Dios nos ama tanto que Él va a mostrar cómo es que Él va a llevar a cabo aún sin nuestra visión de lo que creemos que Él debería hacer. Pensemos simplemente en los ejemplos de la Biblia. El próximo slide. ¿Qué tenía la iglesia primitiva? Recursos no tenían, edificios no tenían, ni cobertura legal. Pero inició un movimiento porque el Espíritu Santo estaba obrando de una manera impresionante. ¿Qué tenía la viuda que dio 2 monedas? Pero ¿cuál es la que es mencionada? O sea, Él habla muy claramente, la que realmente dio es la que sacrificó todo. ¿O qué tenía el niño que dio pescado y pan? Que llegó a Jesucristo a dar de lo poco que tenía. Y Dios increíblemente obró algo mucho más allá de lo que se podría haber imaginado. La economía de Dios no funciona como nuestra economía. Nosotros pensamos que si yo simplemente hago 10 llamadas más, voy a poder recaudar esos otros $100 al mes. O si yo simplemente hago tal cosa, o si tengo tal viaje, o si yo logro conectarme con tal organización. Cuando al final de cuentas Dios es el dueño de todo. Y la economía de Dios funciona totalmente diferente a la nuestra. Cuando hablamos de levantar fondos bíblicamente, espero que nosotros evaluemos nuestra metodología, no en base a cuánto dinero nos va a poder generar, sino que en base a si nuestra metodología nos permite ser obedientes a la palabra de Dios, si nos permite ser fieles. Y te quiero animar, hermano, Dios es mucho más honrado por personas quienes han sido fieles en lo poco, que personas quienes tal vez han armado una gran plataforma y una gran producción, pero que no han sido obedientes a su palabra. Oremos. Padre, pedimos que tú nos ayudes a hacer esto de una forma honesta, que nosotros te podamos honrar y glorificar a ti y no a nosotros. Que nosotros podamos buscar lo que tú quieres hacer y no lo que nosotros queremos hacer. Que podamos tratar a todos con la dignidad que merecen. Que nosotros podamos poder generar relaciones, Señor, no simplemente transacciones. Que nosotros podamos permitir que otros puedan utilizar sus dones, ser discipulados y crecer en semejanza a Cristo. Pero más que todo, Padre, yo pido que tú nos ayudes a confiar en ti, a depender de ti, a ser organizaciones quienes viven y respiran por oración.
Gracias, Padre, por tu amor y misericordia hacia nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.